hacia una universidad investigadora, educadora y administradora de lo público en el contexto de la globalización. El fenómeno de la globalización económica y de la internacionalización de la economía a escala planetaria ha permeado las distintas esferas de la sociedad. Las condiciones de desigualdad, pobreza y marginalidad en lo social, la corrupción, el clientelismo y la violencia política al interior de los estados latinoamericanos, más la realidad de una creciente brecha macroeconómica entre países industrializados y países agrícolas, exige con suma urgencia una redefinición de la visión del desarrollo que se requiere posicionar. Surge una pregunta epistemológica por descubrir en cuál de los dos enfoques de desarrollo, si sobre la visión de crecimiento económico o sobre la visión social del desarrollo, sería posible articular a la educación como uno de los componentes necesarios para la consecución de tales objetivos. No cabe duda que la educación es, desde las ciencias sociales, uno de los eslabones de cambio social, y si se quiere, como un ámbito emancipador y transformador del sistema económico y político de los estados. Así como el comercio, la educación también se vio volcada a procesos de transnacionalización, internacionalización, privatización e inversión extranjera dentro de las economías anexas al libre mercado. Los indicadores educativos se convirtieron en una condición impositiva para medir y evaluar los procesos en los colegios, en las universidades y en todas aquellas instituciones prestadoras del servicio en términos cuantitativos. Ello ha significado una política impositiva, de control de calidad, sobre indicadores medibles, observables y cuantificables, ajustado a estándares internacionales y homogeneizadores desde los países del norte, sobre los países del sur en todo el globo. La globalización en esta perspectiva haría referencia a los mecanismos uniformizadores a través de los cuales transcurre la mundialización del proceso en sus diferentes manifestaciones. Facio 2001. Una mundialización tecnoeconómica que ha permeado las estructuras pedagógicas, académicas y administrativas de los centros de enseñanza, donde importan más el número de referencia y la cantidad, dejando en segundo plano las condiciones cualitativamente importantes de calidad de la educación. Hugo Facio Bengo plantea que, en el plano económico, los principales agentes son las empresas transnacionales, los grandes inversionistas privados, los bancos y las agencias financieras multilaterales, entre los que se destacan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El resultado de esta globalización en lo económico consistiría en la consolidación de circuitos transfronterizos autónomos que actúan al margen de los espacios nacionales. Dicho fenómeno ha sido diseñado, concebido epistemológicamente y ejecutado macropolíticamente desde el punto de vista economicista, reduccionista y positivista, visión que clasifica, estandariza, especializa y estratifica. Ello se demuestra en los rankings mundiales que ubica a los países industrializados desarrollados en los primeros lugares y a los países agrícolas subdesarrollados en los últimos lugares, teniendo como fundamento la escala de indicadores de medición internacional obtenidos. No es casualidad encontrar en instituciones como Harvard que aún en estos tiempos de pluralidad ideológica y autonomía de cátedra de las democracias avanzadas, se sigue enseñando economía neoclasista como la única perspectiva para leer y aprender la realidad. Así lo reveló el Star View Team Internacional del 2011 titulado Máxima Indignación en Harvard. Los alumnos de la Cátedra de Introducción a la Economía de la Universidad Harvard exigen nuevas perspectivas académicas. El motivo de la protesta es porque lo que consideran el vacío intelectual y la corrupción moral y económica de gran parte del mundo académico, cómplices por acción u omisión en la actual crisis económica, que prepara a los profesionales economía más influyentes del mundo con visiones reduccionistas, dejando de lado el abanico de posibilidades teórico-conceptuales vigentes, con apertura ideológica, con autonomía para el aprendizaje y flexibilidad hacia la generación del conocimiento. El artículo alude a que ya hace casi 200 años John Stuart Mill, al asumir como rector de la Universidad de Saint Andrew, recordaba al claustro de profesores de dicha universidad que la función de las universidades
no es hacer que los estudiantes aprendan a repetir lo que se les enseña como verdaderos, sino que su función es formar personas con capacidad de pensar por sí mismas. Y es obvio que la incapacidad de las universidades actuales de formar economistas críticos y sensatos no responde únicamente a posturas personales e ideológicas de docentes y o autoridades universitarias, sino más bien responde a factores relacionados con el rol de las universidades, con el rol que las universidades cumplen en la reproducción de las relaciones de poder dentro del sistema capitalista en su fase neoliberal. Entonces surge la pregunta, ¿de qué manera debe la universidad, como institución, responder a sus objetivos misionales, a los intereses de la sociedad y las necesidades del contexto? Y el problema no es apenas que la visión de preponderancia a aspectos cuantitativos, sino que no suelen ser buenas representaciones de lo cualitativo. Edgar Morin 2011 afirma que es muy importante subrayar la necesidad de una reforma del conocimiento, ya que hoy en Francia el problema de la educación y de la investigación se ven reducidos a términos cuantitativos. Más créditos, más enseñanzas, más informática, etc. Con ello se enmascara la dificultad especial que está en el origen del fracaso de todas las reformas sucesivas de la enseñanza. No se puede reformar la institución sino antes haber reformado las mentes, pero antes no se puede reformar las mentes si antes no se han reformado las instituciones. Este artículo de reflexión, producto de la investigación de construcción teórica del paradigma biopolítico a través de sujetos colectivos en el escenario de la globalización, adelantada en el estudio doctoral en Ciencias Sociales, mención gerencia en la Universidad del Zulia, Venezuela, tiene como objetivo hacer una reflexión del contexto de la globalización, tomando como referencia los efectos, transformaciones, crisis, carencias y perspectivas de la universidad como institución investigadora, educadora y administradora de lo público, con el apoyo del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe, en la línea de investigación, región, desarrollo y comunicación. El análisis es interdisciplinario y vislumbra discusiones interesantes en el marco de la discusión nacional e internacional entre dos visiones de universidad de sus investigadores. Asimismo, se fundamenta en la teoría crítica y sus conclusiones permiten seguir en la búsqueda permanente del conocimiento, intentando aprender, desaprender y reaprender, como bien lo manifiesta Morin en su libro La Vía para el futuro de la humanidad de cara a los procesos de transformación que merece la educación. 1. El carácter investigativo de la universidad. El proceso de mundialización económica se convirtió en una expresión del proceso de la globalización después de 1989, con la expansión de la economía neoliberal británica y norteamericana. La idea de crecimiento es a escala global. La idea de crecimiento a escala global surge a partir de entonces con la expansión del capitalismo como sistema único, uniformador y homogéneo que impulsa y promueve el dominio y el control del capital financiero, más la suma del PIB de los países del planeta. Todo ello se convierte en la fuerza hegemónica de la economía globalizada que afianza la idea de crecimiento económico vista desde Occidente, direccionando intelectual y moralmente al poder político. Dicha tensión se sustenta en la idea sólida y justificada de los asesores económicos de las principales organizaciones mundiales y países decisores frente a una idea fragmentada y obsoleta para los humanistas y defensores de derechos humanos, que observan las intensificaciones y afectaciones de los procesos globalizadores y globalizantes cada vez más afincados en las estructuras sociales de los países. Según la profesora Socorro Ramírez, los actores sociales que hoy en día poseen un mayor grado de incidencia en el ámbito internacional son tal vez las empresas o corporaciones multinacionales y transnacionales. Ellas impulsan la reducción del Estado y la redefinición de sus funciones para captar la atención y las inversiones de las multinacionales. Los estados compiten hoy por reducir su injerencia en la economía, liberar el comercio, suprimir impuestos y aranceles, privatizar sectores estratégicos de la economía, contener los salarios, flexibilizar las condiciones laborales, etc. En este desfase entre el carácter transnacional de las grandes empresas y el carácter meramente nacional de las instituciones políticas, habría que buscar tal vez una de las razones de la creciente crisis de legitimidad de las democracias.
Es por esto que desde esta perspectiva asistimos no solo a una crisis coyuntural, sino a una multi o policrisis estructural compleja que vive el mundo moderno, globalizado, con visiones epistemológicas e ideológicas coincidentes. Ello se entiende como una crisis cognitiva, diría Morin 2010, es decir, una crisis del pensamiento sobre el cual está cimentado epistemológicamente el sistema actual. Se sufre de una crisis paradigmática que aboga por el economicismo, el reduccionismo, el binarismo y la causalidad lineal, donde la política, la economía y lo sociocultural se analiza, se estudia y se interpreta desde una racionalidad científica meramente cuantitativa, cuyos elementos se observan separadamente y de manera unidimensional. Morin 2010 argumenta que un pensamiento complejo cuyos principios hemos definido permite desarrollar la amplitud para reaccionar de forma pertinente en una situación nueva, como ya hemos dicho. Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir, sino los que no puedan aprender y desaprender, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Ello apunta hacia un conocimiento contextual global multidimensional y complejo, que sea capaz de captar y leer la complejidad de la vida relacionando la trinidad individuo, sociedad, especie. Es el llamado a revolucionar las ciencias de la vida, a revolucionar epistemológicamente las ciencias que transversalizan el mundo de la vida. Reformar la educación fundamentalmente debe conducirnos, afirma Morin, a entender que el conocimiento es interpretable e interpelable, de manera integral y relacionada, siendo capaces de conocer el tejido común de las cosas desde lo concreto y abstracto y de manera interrelacionada, practicando la reflexividad sobre las condiciones históricas, culturales y sociales de la propia existencia. Es desde la transformación de las instituciones, pero también de las mentes y de la visión de educación y de universidad de la escuela, de la enseñanza y de todas aquellas prácticas que, como la Internet, abren la puerta de acceso y accesibilidad a los ciudadanos del mundo, sobre la base de la libertad de información, democráticamente abierta para el uso y socialización, gozando de bienes culturales antes restringidos por una élite, pero que ahora se instalan a través de dispositivos en red que contribuyen a la constitución de bienes cognitivos y culturales comunes para una futura sociedad-mundo. América Latina carece desafortunadamente de la capacidad de ver los problemas de manera compleja. El paradigma positivista, economicista, reduccionista y binarista al que nos acogimos históricamente estuvo imbricado en el modelo de desarrollo marcadamente dependiente del modelo español, europeo y norteamericano, lo que produjo lentas y retrasadas políticas económicas, sociales y culturales. Solo en el caso colombiano, más de la mitad de la población es pobre, con niveles altos de analfabetismo y con condiciones difíciles de acceso a la educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional, técnica, tecnológica y profesional o superior, aun cuando se están haciendo esfuerzos económicos más no sociales para solventar la solución. Sin embargo, para cada caso particular de cada país en todo el continente latinoamericano, las condiciones de acceso a la educación formal son diversas y seguramente dependerá del modelo de desarrollo al que se han acogido en los últimos tiempos. No so pena de ello, hay que decir que el problema educativo del continente no es un problema de la exclusividad de algunos países. El problema de la educación es generalizado, es decir, planetario o global, es un problema de método, de la manera, la forma y el modo en que el ciudadano ha aprendido y ha aprehendido a entender su realidad, a tomar decisiones, a solucionar los problemas y a dirimir conflictos. En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior del 5 al 9 de octubre de 1998, sobre la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, Visión y Acción, en el artículo 1 del mismo documento sobre la misión de educar, formar y realizar investigaciones, se argumenta la importancia de formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos responsables capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de la actividad humana, ofreciéndoles cualificaciones que estén a la altura de los tiempos modernos. Comprendida la capacitación profesional en la que se combinan los conocimientos teóricos
y prácticos de alto nivel mediante cursos y programas que estén constantemente adaptados a las necesidades presentes y futuras de la sociedad. Constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el aprendizaje permanente, brindando una óptima gama de opciones y la posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema, así como oportunidades de realización individual y movilidad social, con el fin de formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad y estén abiertos al mundo, y para promover el fortalecimiento de las capacidades endógenas y la consolidación de un marco de justicia, de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz. Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación. Y como parte de los servicios que ha de prestar la comunidad, proporcionar las competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, fomentando y desarrollando la investigación científica y tecnológica a la par de la investigación en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes creativas. Contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas en un contexto de pluralismo y diversidad cultural. Contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, velando por inculcar en los jóvenes los valores en que reposa la ciudadanía democrática y proporcionando perspectivas críticas y objetivas a fin de propiciar el debate sobre las opciones estratégicas y el fortalecimiento de enfoques humanistas. Contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en particular mediante la capacitación del personal docente. Sin embargo, a lo largo de estas 2 décadas posteriores a la firma de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, se empezaron a generar discusiones permanentes alrededor de los objetivos y aún la discusión sobre el tipo de universidad que se quiere consolidar sigue en pie. Inicialmente se planteaba que era urgente preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones de educación superior, es decir, la investigación, el desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la sociedad, cuyos retos abogan por la pertinencia, la internacionalización y la calidad de la educación sobre un nuevo paradigma que privilegie el aprendizaje continuo y la universidad abierta a la sociedad. El profesor Luis Enrique Orozco Silva plantea que en la universidad no hay que buscar equilibrio, para lo cual no hay una forma a priori entre docencia, investigación y formación. Proyecto institucional lo llamamos nosotros, es decir, apoyo a lo que significa la expresión hacer universidad. No obstante, esta premisa generó serios debates no solo teóricos, sino también prácticos, ya que dimensiones como pertinencia sin identidad o competencias sin el fortalecimiento de los procesos de desarrollo del pensamiento prevalecieron en todos los niveles de la educación, desde preescolar hasta el nivel profesional, debilitando las dimensiones humanísticas de la formación integral del discente. Orozco Silva insiste en que al decir que la formación integral compromete al quehacer universitario en su conjunto, se está señalando que todos los niveles de la institución están involucrados en ella y permeados por sus fines. El profesor, el estudiante y el directivo de la universidad, en la interacción diaria se define el clima formativo, el ethos universitario. Tal interacción define prácticas administrativas, docentes, investigativas, de relación humana en el interior de las cuales todos dan testimonio de su visión del mundo de la vida, de la sociedad en que se vive, de las producciones del espíritu humano. En general, en ellas el estudiante y el profesor resultan esencialmente modificados, es decir, con cambios positivos o negativos en su forma. En la medida en que tales interacciones salgan fortalecidos, crecidos con una forma superior, se dice que se trata de una experiencia formativa o que se recibe una educación superior y para lo superior. No obstante, continúa una muy fuerte preocupación sobre la investigación en la universidad y lo que implica hacer ciencia, teniendo en cuenta que para ello es necesario generar unas condiciones físicas, financieras, académicas, que coadyuven en este propósito institucional. Bachelard
tomado de Orozco Silva, afirma que la discusión en torno a los intereses en la ciencia tiene especial significación en los medios académicos por dos razones. Una cierta esquizofrenia reiterante en quienes aceptan en el debate ideológico la no neutralidad de la ciencia, y de modo paralelo realizan prácticas positivistas de investigación y un cierto abandono de toda discusión teórica sobre los dispuestos de la investigación que realizan bajo el prurito de considerar estas aproximaciones inútiles, dado el afán de eficacia que los agobia. La sobredeterminación de cosmovisiones o ideologías de corte positivista en boga de los programas académicos, visible en la negación de hecho de asumir la tematización de toda vinculación intrínseca entre los intereses y valores del investigador con las exigencias del método y el escaso margen de los programas dejan para la formación teórica de los estudiantes, cayendo de hecho en un cientificismo que excluye de la formación toda recurrencia a la intuición en nombre de las exigencias de una racionalidad recortada. Es por ello que pensar la investigación implica reconocer e identificar qué se investiga, cómo se investiga, por qué se investiga y para qué se investiga, con quiénes se investiga y a la luz de qué disciplinas, campos o ciencias se investiga. Por lo anterior es importante hacer énfasis en que la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la multidisciplinariedad son necesarias, por no decir obligatorias, para la investigación universitaria en aras de transversalizar el conocimiento desde multiplicidad de enfoques y diversidad de perspectivas. Ello sería un ideal de la investigación universitaria, lo que llevaría a los académicos de la investigación a avanzar en este complejo camino que, si se hace seriamente y con rigor, puede llevar a las universidades a la generación de nuevo conocimiento, no solo científico cuantitativo, sino también dialéctico teórico y o cualitativo. Humboldt diría que la particularidad de las instituciones científicas superiores debe ser el tratamiento de la ciencia como un problema aún no resuelto del todo que debe ser objeto de constante investigación. La invitación es entonces a ubicar la investigación como la generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en todas las áreas del conocimiento y dominios de la cultura, como lo expresa la docente chilena Rosa de Bes Alessandri a través de su conferencia El rol de investigación en la educación superior, quien sugiere un cuerpo académico cuya formación, oficio y vocación estén sustentados en la investigación, planteamientos a lo que cabría incluirles políticas públicas de investigación más democráticas y descentralizadas que permitan la inclusión y la participación de sectores o regiones excluidas y con escasas oportunidades, que atiendan o que redunden en la atención de problemáticas o realidades sociales, culturales o económicas, sobre todo en estos tiempos de contradictorias condiciones globalizadoras. El carácter educador de la universidad. El proceso tridimensional globalización, desarrollo y occidentalización, al producir grandes riquezas, genera de igual forma grandes guetos de miseria, exclusión y marginalidad. Generan de igual forma grandes guetos de miseria, exclusión y marginalidad en los países del sur y en los países periféricos. La idea de desarrollo desde Occidente promueve a toda costa la hipercompetitividad internacional, la liberación de los mercados, la desregulación de la economía, la transnacionalización de bienes y servicios, y un conjunto de políticas macroeconómicas lideradas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, entre las que se puede mencionar la privatización de los bienes públicos, uno de ellos la educación, que promueven la minimización del Estado y la maximización de la economía. Zygmunt Bauman, 2007, expresa que no se puede dar marcha atrás a la globalización. Uno puede estar a favor o en contra de esta nueva interdependencia mundial, pero sí hay muchas cosas que dependen de nuestro consentimiento o resistencia
a la equívoca forma que hasta la fecha ha adoptado la globalización. Sin embargo, para Pablo Munera 2010, la globalización es un proceso de transformación social a escala planetaria, sobre el que ya no se escoge si se entra o no, sino que se desborda cada vez más los intereses particulares, tornándose ingobernable al tiempo que gana autonomía, por lo que aun siendo una abstracción, escoge cada vez más a su antojo sin reconocer los límites hasta dónde llegar, y todo parece indicar que no hay recodo del planeta al que no desee penetrar. Pues vemos cada vez más cómo los vestigios de oposición van cayendo lentamente. Es ingenuo luchar frontalmente contra ella, y más pretender derrotarla globalmente en su ámbito. La única manera es ir creando oasis en medio del desierto, en que se convierte cualquier proyecto homogeneizador, pero que por la misma pretensión de totalidad es ilusorio, y siempre dejará espacios para que germinen algunas semillas. La única manera es ir creando oasis en medio del desierto, en que se convierte cualquier proyecto homogeneizador, pero que por la misma pretensión de totalidad es ilusorio y siempre dejará espacios que germinen, para para germinen algunas semillas. La posibilidad por una sociedad más justa, más humana, de mayores oportunidades, más equitativa, menos individualista y más colectivista, donde los niños y jóvenes puedan acceder a sus derechos a toda plenitud, es todavía una tarea a cumplir. La tarea es asumir la globalización de manera crítica, pero propositiva. El acceso a la educación en el mundo aún es uno de los objetivos planteados por la ONU, como objetivos del milenio, que incluye la erradicación de la pobreza como una tarea de todos los países del mundo, lo que supone desde ya un fracaso de todas las organizaciones mundiales, que descaradamente han sido permisivas y tolerantes frente a la aplicación de las políticas macroeconómicas a escala planetaria, sin controles ni regulaciones de fondo que le den equilibrio al fenómeno, más la minimización del Estado, que otorga las complacencias legales al conjunto de los agentes del sistema internacional, que cada vez es menos democrático, más autónomo, más cerrado, más perverso y más autoritario, generando decadentes condiciones de vida en la sociedad, quien espera respuestas. Según la Organización de las Naciones Unidas, la actual crisis financiera y económica mundial se ha convertido en una crisis mundial de empleos que ha llevado a las tasas de desempleo a niveles significativamente más elevados. Esto ha perjudicado en particular a los pobres y a los más vulnerables. En 2008 había alrededor de 633 millones de trabajadores. El 21.2% de los trabajadores del mundo que vivían con sus familias con menos del $1.25 por día, y en 2009 ese número aumentó a 215 millones, incluidos 100 millones en el Asia Meridional y 28 millones en el África al sur del Sahara. Esto sugiere que había hasta un 7% más de trabajadores que corrían peligro de caer en la pobreza entre 2008 y 2009, aunque es posible que haya algunas señales de recuperación en unas épocas de las grandes economías emergentes. Para los más vulnerables, las crisis mundiales están muy lejos de haber terminado. El desempleo y el trabajo precario siguen siendo altos. Los ingresos de los hogares pobres en las zonas urbanas y rurales sufren a raíz de reducciones en sus salarios y sus ganancias, aumentos en la informalidad, migraciones inversas y precios volátiles de los alimentos y los combustibles. Se prevé un periodo prolongado de desempleo dado las lecciones de las crisis financieras anteriores. Precisamente ello ha traído como consecuencia que la tendencia globalizadora haya permeado y afectado de igual manera a la educación. Si bien existen instituciones de educación superior estatales, la mayoría de instituciones que